Ya. La primera ecuación era obviamente de variables separables. ¿Sí? Teníamos una ecuación diferencial en términos de x y de z. Y lo primero que teníamos que hacer era sumar a ambos lados de la igualdad este factor para que así al lado izquierdo se nos eliminara y al lado derecho nos quedara. Y al mismo tiempo observamos que x está presente en cada uno de los sumandos de este término, por lo tanto puedo factorizar por x. Y z está en cada uno de los términos de este sumando, por lo tanto, de cada sumando, por lo tanto puedo factorizar por z. Alguien me dijo yo no tengo eso. ¿A qué se refiere con yo no tengo eso? Es que, profe, en Régola, en la parte de material clase 3 solo salen los apuntes y los ejercicios. No sale, o sea, eso no sale a mí. No Exacto. sale. No tienen por qué tener esto todavía, esto lo ven ahora. Ah, ya, pensé que era, ya, bueno. Eso. La gracia es que los ejercicios, los ejemplos propuestos, lo intenten hacer ustedes completamente solos. ¿Sí? Después yo les subo esto. Bueno, Entonces, como iba diciendo, se puede factorizar por x, se puede factorizar por z, y paso esta expresión al otro lado. Y ahora el objetivo es dejar solo z a un lado y solo x al otro. Entonces, es lo que hago. Este x más 2 pasa al otro lado dividiendo. Asimismo, este z cuadrado menos z menos 2 pasa al otro lado dividiendo. Y si se fijan, obtenemos aquí solo términos con x y aquí solo términos con z. ¿Sí? Solo por si acaso podría pasar, mejor prefiero decirlo, si bien pueden jugar a que el diferencial, los diferenciales son como una fracción, ¿verdad? Está técnicamente mal dicho. Si supongamos que a alguien se le ocurriera decir, aquí hay un x más 2, entonces se le ocurre dejar justo lo x a este lado, al lado derecho. Entonces ese x pasa al otro lado dividiendo y el de x pasa al otro lado dividiendo. Eso no es correcto matemáticamente, ya eso no se puede hacer, ¿sí? Los diferenciales tienen que estar multiplicando siempre, digamos como numerador, a las expresiones, ¿ya? Solo por si a alguien se le ocurría. Y tenemos esto, entonces ya tenemos las variables separadas, solo x, solo z, entonces integramos. Aplicamos integral a ambos lados de la ecuación. Vamos a desarrollar entonces estas integrales por separado. Hasta ahora, ¿alguien llegó a este punto? ¿Los que intentaron hacerlo llegaron a este punto por lo menos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Bien? Yo sí, perfecto, ya. Excelente. Esta es la parte más, digamos, de ecuaciones diferenciales, como distinguir, separar, factorizar y separar. Ahora viene solamente cálculo integral. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a verlas por separado. Primero vamos a ver la del lado izquierdo. Esta integral es una función racional en donde el grado del numerador y el grado del denominador es el mismo. ¿Sí? Así como en el ejemplo que vimos. Uno de los ejemplos que está en el apunte, yo les mencioné, es de esta manera. Tiene el mismo grado, por lo tanto, lo que nos dice la teoría de fracciones parciales es que lo primero que hay que hacer es dividir ambos polinomios. Y es lo que hacemos. X dividido x más 2. ¿Sí? En el ejemplo del apunte, yo sumé y resté un número. Vamos a ver el análogo de eso en este ejercicio, pero primero veamos cómo es de manera formal, ¿ya? Técnicamente lo que uno debería hacer es esto, es dividir x dividido x más 2. Es una división de polinomios muy simple. X cuántas veces cabe en x, solo una. Luego el 1, recordemos, pasa multiplicando el polinomio del divisor. Y se restan y sobrevive solo el menos 2. Y este es el resto. Entonces esta expresión la podemos reescribir como x es igual a su divisor por su cociente, o sea, x más 2 por 1, más su resto. Ahí está. Pero lo que a mí me interesa es esta fracción, o sea, esta división. Por lo tanto, tomo esta expresión y la divido completamente por x más 2. De aquí
me queda x dividido x más 2. Acá el x más 2 se me elimina, ¿verdad? Y me queda menos 2 dividido x más 2. Entonces calcular esta integral es lo mismo que calcular la integral de esto, ¿sí? Y eso es lo que hago. Entonces calcular esta integral es lo mismo que calcular esta integral y aplico propiedades, que separa restas y saca constantes. Y esta integral resulta ser muy sencilla. La integral de resulta ser x menos 2 logaritmo natural de x más 2 más alguna constante C1. Esta es la manera de hacerlo. Ahora yo muestro aquí en rojo la manera como pilla de hacerlo, si lo decimos de alguna manera, que es sabiendo que como tienen igual grado, son lineales, y lo que me falta es un número, yo puedo agregarle ese número. Para que sea igual a mi denominador, lo único que me falta el x es sumarle 2. Entonces le sumo 2. Pero como no puedo llegar y sumar un 2 porque se me da la gana, tengo que sumar un 0. ¿Cómo transformo ese 2 en 0? Sumando 2 y restando 2. ¿Sí? Entonces aquí agrupo, por paréntesis, la primera me queda x más 2 dividido x más 2, o sea 1, menos 2 veces dividido x más 2. Y si se fijan, es exactamente lo mismo. Es un camino mucho más corto, sí. Esa es la gracia que tiene, ¿ya? Pero en efecto, el resultado es el mismo. Ya. Y la otra integral, que también resulta ser una función polinómica, me refiero racional, perdón, tiene un polinomio arriba, un polinomio abajo. En este caso sí, el grado del numerador es estrictamente menor que el grado del denominador. El grado del denominador es 2 y aquí es 1. Entonces, la teoría de fracciones parciales nos dice que no es necesario dividir, podemos pasar directamente a factorizar el denominador. Entonces, es lo que hacemos. Tomamos nuestro denominador, nuestra fracción, factorizamos el denominador y creamos nuestras fracciones parciales. ¿Sí? Y esto ya es cálculo integral, ustedes ya saben, sacar un mínimo común múltiplo que le falta al denominador de este lado para ser igual a este, le falta z más 1, por lo tanto a por z más 1. Que le falta este denominador para ser igual al común múltiplo, le falta z menos 2, por lo tanto por b z menos 2. ¿Sí? Luego, que los denominadores obviamente son iguales, tenemos que igualar numeradores. Para que dos fracciones sean iguales, deben tener igual numerador, igual denominador. Y agrupamos todo lo que tenga z y todo lo que no tenga z. ¿Sí? Y ahora, tienen como igualamos, sabemos que al lado izquierdo tenemos un polinomio y al lado derecho otro. Entonces, dos polinomios son iguales si los coeficientes que acompañan a las potencias son iguales. O sea, aquí tenemos solo z. ¿Quién acompaña a z? Un 1. Si no vemos nada, si no vemos ningún otro número, es porque hay un 1 acompañando a z. Por lo tanto, en este lado derecho, a más b debe ser igual a 1. En el lado izquierdo, ¿aparecen términos libres? O sea, que no tengan z. No, no aparecen. Por lo tanto, a menos 2b debe ser igual a 0. Un sistema de 2 por 2, muy simple, ahí está el resultado. Entonces, calcular la integral de esta expresión es lo mismo que calcular la integral de esta expresión con fracciones parciales, fracciones más pequeñas, en donde a vale 2 tercios y donde b vale 1 tercio. Y aplicando propiedades de la integral, separo suma, saco constantes. Y estas integrales, con una sustitución muy simple, se observa que son de logaritmo natural. Y aquí tengo mi segundo resultado. Entonces volvamos al ejercicio original. Teníamos eso, ¿se acuerdan? Teníamos esa igualdad. Tenemos ahora el resultado de la parte izquierda y aquí tenemos el de la parte derecha. Y lo reescribimos. El de la parte izquierda lo obtuvimos en la PPT anterior y ahora obtenemos el de la parte derecha. Acá está. Y si se fijan aquí, anoté las dos constantes simplemente porque las escribí por separado. Nada más. No las hice todas de manera lineal, ¿sí? Las hice por separado. Por eso anoté las dos constantes. Bueno, lo único que hice acá fue agrupar todo lo que tenga logaritmo a un lado simplemente para que no se viera tan desordenado, y las C las junté en una sola constante, ¿sí? Aquí como lo ordenen es algo bastante, ¿cómo decirlo?, subjetivo, porque yo no les voy a decir que reúnan todos los logaritmos, no es necesario, ¿sí? No, no siempre va a ser necesario. Aquí uno va a observar que ni despejar X ni despejar Z es fácil, y agruparlo no va a tener tanto sentido que sirva para el curso propiamente tal. Si estuviéramos ejercitando logaritmo, les diría sí, agrúpenlo. Pero no estamos ejercitando logaritmo. Aquí lo único que importa es dejar una buena respuesta
lo más ordenado posible dentro de algunos pocos procesos algebraicos. ¿Se entendió el 1? ¿Alguien que tenga dudas con el 1? Perdón, me salté al 2, que es que quiero abrir el chat, pero no me abre. Ya. Si alguien me habló por el chat, no lo puedo abrir, no sé por qué, así que me habla nomás. Si alguien quiere decir algo, Profe, yo estaba escribiendo en el chat. dime. Lo que pasa es que la primera integral que hizo Ujú. me dio diferente a mí me dio x más 2 menos 2 logaritmos de x más 2. No me dio lo mismo que usted. A ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo te dio? A ver, repíteme, porfa. Pero a ver, la integral, ya, la integral de esto, De esa eso. integral, Ya, exacto. estamos, ya. Hiciste la división, ¿o no? Lo hice por, ¿cómo se llama? Por sustitución. Ah, es que nos sale por sustitución, pues. No, No te va a salir por sustitución porque te va a dar una vuelta en círculo, porque ninguna función está dentro de otra y no aparece la derivada de una función acá. ¿Cuál elegiste como u, x más 2? x más 2. Entonces así se daba vuelta la fracción. Si sale, profesor, Ah, si entonces. sale entonces. Ah, si se da vuelta y ya. Se Quedaría da un profesor. vuelta la fracción y se separa y quedaría como la integral de u A ver, partido en u menos la integral de 2 partido en u. aquí lo escribiste. Te dio. Ah, eso te dio, ya lo vi. Ahora por fin se abrió el chat. Te dio x más 2 menos 2 logaritmo natural de x más 2 más c. Exacto. Ah, ya, no está malo. No, no está malo. Te salió una constante. Te salió un más 2. Sí. Da lo mismo, es un número, es una constante. Ese más 2 está dentro de mi C1. Está dentro de mi constante. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, si yo hubiera un resultado así, no estaría malo. No. Ya. Ya, profe. Disculpa que no había entendido bien cómo lo había hecho. Ahora sí. Entonces, si tuviese salido un término extra que contiene la X, ahí yo te digo que no sale muy diferente, ¿ya? Pero está sumándole un 2 o le está sumando una constante. Entonces Perfectamente ese tendría 2 que está dentro de sumarlo. mi C1. Ah, ya. Entonces podría agruparla dentro del C1. Claro, tú puedes dejarla así, no hay problema. Déjala como más 2. No tienes para qué eh, darle más vuelta y decirle, ah, la voy a meter dentro de la constante. Si quieres lo haces, porque es un número, pero no hay problema. Ok, profe. Gracias. Eso, sí, bien. Profe, yo tengo una duda. Dime. ¿El método de sumar cero se puede hacer siempre que sea necesario? En un ejercicio de matemática, tú siempre puedes sumar 0, porque no afecta a tu función. No la va a afectar nunca. Lo que no puedes es, como dije, es aquí me faltaba un más 2, es decir, me falta un más 2, le sumo 2 y no hago nada más. Porque ahí estás cambiando tu función. Pero si tú le sumas 2 y le quitas 2, en el fondo estás sumando 0. Y eso se puede hacer siempre. ¿Sí? Ya, ¿no hay más preguntas entonces? Ya. Seguimos con el B. No sé cuántos minutos nos quedan. Ya, obviamente, si el A era de variables separables, el B era de coeficientes homogéneos. ¿Sí? Entonces, para ecuaciones de coeficientes homogéneos, tenemos que reconocer nuestra m de x, y. Repito, m siempre es el coeficiente que acompaña a de x, a la diferencial de x, y n es el coeficiente que acompaña a la diferencial de y. Los reconocemos, los identificamos y vemos si son homogéneos o no. Entonces m la evaluamos en lambda x, lambda y al reemplazarlo, nos damos cuenta que podemos factorizar por lambda de la función m de x, y. ¿Sí? Si se fijan, la función m lo que hace es tomar la primera variable, lambda x, multiplicarla por la cosecante de la segunda variable dividido en la primera variable, la segunda variable dividido en la primera variable, y le resta la segunda variable,
Entonces aquí en la cosecante no hay ningún problema porque como es lambda dividido lambda se van y pueden factorizar simplemente por lambda y les queda la función m. Y la función n es aún más fácil porque es solo x, ¿sí? Entonces lambda por x. Por lo tanto, ambas funciones son homogéneas y además son del mismo grado. Entonces la ecuación efectivamente es de coeficientes homogéneos. Por lo tanto, hacemos la sustitución. Siempre es esta sustitución. Para coeficientes homogéneos siempre es esta. Y igual b por x y donde haya de y es reescribirlo por b de x más x de b. ¿Sí? Y eso fue lo que hice. Donde haya y lo reemplazo por bx, y donde haya dy lo reemplazo por b de x más x de b. ¿Sí? Ahora vamos a reagrupar un poco. Si se fijan aquí aparece bx dividido x. Los x se van a ir. Se eliminan. ¿Ya? Entonces, hay una pregunta por chat que de nuevo no lo puedo ver. ¿Alguien que quiera decir algo? Profe, ¿Sí? yo tengo una pregunta. Dime. ¿Necesariamente tengo que sustituir y o puedo sustituir x? Curiosa la pregunta. Eh, la demostración que hay detrás de esto lo simplifica más para dejar la sustitución en y. Lo que pasa es que si sustituyes en x, si tú sustituyes en x, te va a quedar, voy a rayar un poco acá. ¿Ya? Supongamos que se te ocurrió en vez de eso hacer x dividido, o sea, y dividido b igual x, eso, ¿cierto? ¿Eso te refieres? Sí. Ya. Sí. Primero te queda una fracción, lo cual ya es incómodo de trabajar, porque las fracciones siempre complican más las cosas más que los números enteros. Y segundo, tienes que tomar el diferencial de x. Si tomas el diferencial de x, fíjate que primero aquí hay una división, tendrías que usar la regla de la división. Y si no, de la misma manera, lo vemos acá, podría despejar de x, y déjame ver si no me equivoco, si despejamos de x, nos queda como de y menos x de b dividido b. Eso nos queda como de x, ¿sí? Queda un poco feo. Entonces te estás complicando la vida queriendo hacerlo de otra forma. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Entonces, siempre usa mejor esta notación, esta sustitución, perdón. Es mejor en este caso no ser tan creativo y quedarnos con esta sustitución. ¿Ya? Ya, ok, profe. Ya. Y bueno, pues como dije, lo reemplacé. Aquí los x se me van. Y al factorizar y al agrupar me queda esto. ¿Sí? Entonces después cuando yo les suba la PPT completa, ven la linealidad del ejercicio. Queda así. Entonces ahora voy a agrupar. Voy a factorizar por dx, porque ahora tengo que hacer la separación de variables. Entonces tengo que, lo primero es agrupar las cosas que tengan dx y las cosas que tengan db, por otro lado. ¿Qué tiene dx? Todo esto está multiplicado por dx y aquí afuera tengo también 1 por dx. Entonces, acá está. Si se fijan, tengo menos b por x más bx, estos se me van a ir. Y por db solamente tengo esta expresión. Entonces ahí esos dos se me van. Y ahora separo variables, paso una expresión para el otro lado, lo típico, dejando solo x a un lado, dejando solo v al otro lado. ¿Sí? Es solo un juego de pasar para el otro lado sumando, restando y dividiendo. Y me queda eso. Entonces ahora solo tengo que encontrar la integral de esto, ¿sí? Que esto se reduce simplemente a dx partido x, y esto se reduce a 1 sobre cosecante es seno. ¿Sí? Esto era importante. 1 dividido cosecante es seno, por definición. ¿Ya? Entonces, y le dejé el signo adentro por una razón muy simple. No saqué el signo, no saqué el -1, porque de esta manera me queda directo que nosotros sabemos que la derivada del coseno es menos seno. ¿Sí? Por eso. Y nuevamente, no puedo dejarlo en términos de b, tengo que devolverme a la variable original. O sea, si y vale
B por X, entonces B vale Y dividido X. Y reemplazo. Y listo, terminé el ejercicio. Preguntas.